Entonces, si alguna vez logramos ver lo más lejos posible, realmente más lejos de lo que nuestras herramientas, nuestros telescopios son capaces de hacer, ¿llegamos a un punto en el que ya no vemos nada o seguimos viendo galaxias dentro? Tenemos telescopios para eso, ya que tenemos telescopios milimétricos, ondas milimétricas, eso es más bien radioastronomía. La longitud de onda no es de 0,5 micras como en óptica, sino de 1 o 2 milímetros. No es visible, pero los detectores de radio pueden detectarla. Lanzamos varios satélites. En 1990 el COBE, en 2000 WMAP y en 2010-2012 Planck. Los europeos lanzaron el satélite Planck, que detecta ondas de radio milimétrica. Observamos el fondo cósmico, la luz del Big Bang. Esa luz, en su momento, el universo del Big Bang era muy, muy, muy caliente, millones y miles de millones de grados. Con la expansión del universo se enfrió y hoy en día ese fondo cósmico de radiación está a 3 grados Kelvin, bueno, 2,7 grados Kelvin para ser exacta, y entonces esos 2,7 grados es muy frío y corresponde a una longitud de onda de 2 a 3 milímetros. Entonces recibimos esa luz un poco fría, por así decirlo, y la detectamos. Con estos detectores hicimos el mapa del cielo en esa longitud de onda. ¿De dónde provienen esos fotones? Se mueven en línea recta y se detienen tras una última dispersión. En realidad solo se dispersaron un poco. Cuando miramos una pared, por ejemplo, no vemos la luz llegar, vemos la pared, la luz nos llega desde la pared, pero como va en línea recta es transparente. Solo vemos la pared y ahí de alguna manera vemos una pared y esa pared está a 380.000 años después del Big Bang. Ahí el universo es opaco, es como un vidrio esmerilado, no podemos ver más allá, así que lo que vemos son los fotones que nos llegan de ese vidrio esmerilado. Esa última superficie de dispersión es como el Sol, no podemos ver dentro, es un gas. La superficie del Sol es densa, por eso solo vemos los fotones de su superficie, no su interior. Así que aquí es lo mismo. El Big Bang, nos detenemos, está muy, muy cerca del Big Bang y vemos que no hay ninguna estructura, no hay galaxias, nada. Eso es lo que querían ver. No hay nada, no hay estructura, hay luz, pero no hay estructura. Ok. ¿Y cuánto tardaron en formarse las primeras galaxias debajo? Eso lo tenemos con el telescopio James Webb recién lanzado. Lanzamos un telescopio similar al Hubble que observa en el óptico y el próximo será para observar en el infrarrojo más lejano. Como las galaxias están muy desplazadas al rojo por la expansión del universo, vemos galaxias de 100 millones de años tras el Big Bang. Es poco tiempo considerando que esperamos 13.000 millones de años hasta hoy. 100 millones solo son las primeras galaxias que vemos. Es más rápido de lo que creíamos. Es más rápido. Nos sorprendió ver galaxias masivas. También creíamos que existirían galaxias pequeñas, similares a cúmulos globulares de 1 millón de masas solares. Y luego que se fusionan y forman las galaxias que existen hoy en día. Pero en realidad nos dimos cuenta de que había muchas galaxias masivas muy temprano. ¿Por qué? Porque de todos modos hay sobredensidades y vacíos, vacíos y llenos. Cuando el universo es más denso, todo ocurre más rápido. Hay más colisiones y las galaxias masivas nacen en las sobredensidades. Actualmente estamos en un vacío en la Vía Láctea, así que todo pasa lento. En los cúmulos de galaxias, todo ya está saturado y terminó. Por ejemplo, los cúmulos de Coma y Virgo son sistemas con muchas galaxias elípticas muertas sin formación de estrellas. Su evolución terminó, pero en los vacíos sigue. Una galaxia. Entonces, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis un poco más sobre la física. Entonces, la gravedad permite la aglomeración y formación de galaxias. Además, estructura todo esto un poco. ¿Qué es la gravedad? A veces nos enseñan muchas cosas, pero no siempre queda claro para todos. A veces nos dicen que es una fuerza que atrae objetos, otras que es una deformación del espacio-tiempo. A veces mencionan una partícula llamada gravitón. ¿Podemos ordenar esto? ¿Qué es la gravedad? Sí, entonces la gravedad, la intuición que tenemos es que estamos en la Tierra, somos atraídos por la Tierra, ya que caminamos sobre la Tierra, pero no queremos. La primera persona en notar esta fuerza fue Newton, quien la comprendió. De hecho, no solo la fuerza de gravedad nos atraía hacia la Tierra, sino también a la Luna. Por ejemplo, todos los astros eran gobernados por esta fuerza de gravedad. Entonces, ¿por qué la Luna no cae?
porque gira, pero si no girara caería sobre la Tierra. Sí, lo notamos con la famosa manzana, aunque es una leyenda, la manzana cayó. E hizo la analogía entre la manzana y la luna, que debería caer sobre la Tierra, pero que por su rotación la fuerza centrífuga le impide caer. Y todos los astros del sistema solar, es eso, en realidad son atraídos por el Sol y giran alrededor del Sol. Él entendió que existía una fuerza de atracción inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y ahí nos detuvimos. Eso ya es un gran avance. En 1905, Einstein descubrió que la relatividad general demuestra que la gravedad no es una fuerza como las demás. ¿Por qué? Porque hay una equivalencia entre la masa inercial y la masa gravitacional de alguna manera y siempre es lo mismo. Todos los cuerpos deben caer en una cámara de gravedad sin resistencia del aire. En el vacío todos los cuerpos caen igual, sean una pluma o un kilo. La masa inercial y la gravitacional son iguales, lo cual es especial. Por ejemplo, la fuerza electromagnética es distinta. Las cargas Q tienen masa inercial Q, por lo que hay relación entre masa y carga. No caen igual. Esa equivalencia permitió que él entendiera usando leyes de simetría y experimentos mentales. Eso es lo que le da un aspecto de genio en realidad, ya que entendió que por leyes de invariancia de Lorentz, etc., podíamos tener esa dilatación o contracción del espacio, así que la gravedad era más bien una deformación del espacio. Siempre pensamos en una alfombra en 2 dimensiones porque es difícil representarla en 3, así que imaginemos el espacio como una alfombra. Obviamente, toda masa va a curvar la alfombra y por supuesto todas las demás masas van a ser atraídas por ese pozo de potencial. De alguna manera, entonces eso es la deformación del espacio crea la gravedad. Hablando de gravedad, también hay astros que son conocidos por su gravedad. Pienso en los agujeros negros. ¿Cómo puede aparecer un agujero negro? ¿Qué provoca su aparición? En astrofísica medimos muchos agujeros negros que surgen al final de la vida de una estrella. Entonces la estrella, cuando es como el Sol, que no es muy masiva, con una masa solar precisamente por definición, al final de su vida, al agotar su combustible, se transformará. Por ahora, la gravedad y la presión de radiación se equilibran. Cuando terminemos de convertir hidrógeno en helio, eso es energía nuclear de fusión. Bueno, se va a concentrar, ya no tendrá suficiente combustible para generar esa presión, así que se va a concentrar y va a expulsar su envoltura. Y luego el núcleo se va a convertir en una enana blanca. Entonces una enana blanca está muy concentrada y la gravedad es compensada por la fuerza de Pauli. Esa es una fuerza de la mecánica cuántica. Los electrones, al ser fermiones, no pueden compartir el mismo estado. Entonces hay una presión de Pauli que se debe al hecho de que no se pueden concentrar, así que es una resistencia a la compresión que hace que se resista. La gravedad, de alguna manera, entonces la fuerza de gravedad equilibra la fuerza de Pauli. La enana blanca está en equilibrio. Con 1 tonelada por centímetro cúbico de material, sigue muy concentrado, pero permanece equilibrado. Las nebulosas planetarias rodean a las enanas blancas y son muy bonitas porque la envoltura irradia, pero siempre hay una enana blanca en el centro. Si la masa es mayor, en ese momento la fuerza de Pauli ya no es lo suficientemente grande para compensar la gravedad. Hay una estrella de neutrones, donde neutrones, protones y electrones se comprimen y solo quedan neutrones que siguen siendo fermiones. La fuerza de Pauli aquí es mucho mayor. Ahora tenemos 1.000 millones de toneladas por centímetro cúbico, así que es mucho más grande. Hay púlsares, estrellas de neutrones que hacen eso. Una masa solar mide 1 kilómetro en vez de 700.000 como el Sol. Entonces van a girar porque hay una conservación del momento cinético, giran muy rápido, pueden girar 1.000 vueltas por segundo y emiten destellos así, pulsos, a eso les llamamos púlsares. Y luego lo que tenemos ahí es una masa que es el residuo, que tiene más de 3 masas solares. En ese momento, ni la fuerza de Pauli ni la de los neutrones compensan la gravedad. Eso es fundamental, agujero negro. Ahora, en vez de un hoyo en la alfombra, es un hoyo igual. Así, en la gravedad actual solo existe una singularidad. No hay singularidad, ya que en escalas cuánticas como 10 a la menos 35 centímetros, por ejemplo, bueno, debemos tener una gravedad cuántica
que sin duda va a reducir esa singularidad a algo físicamente razonable. ¿A qué nos referimos con gravedad cuántica? ¿Hablamos del gravitón? ¿Es ahí cuando lo mencionamos? No sabemos bien qué es la gravedad cuántica. Es una teoría que podría unir gravedad y mecánica cuántica. De acuerdo por ahora, cuando llegamos a escalas pequeñas donde la mecánica cuántica es la reina de alguna manera y controla la física, bueno, la gravedad no es compatible, así que tenemos una teoría de la gravedad para las grandes escalas, como los agujeros negros, por ejemplo, y luego para las escalas pequeñas tenemos la mecánica cuántica, y cuando juntamos las dos no funciona, no sirve. Entonces, desde hace un siglo hemos estado buscando tener una teoría más global y a eso le llamamos gravedad cuántica, es decir, una teoría que tome en cuenta ambas cosas, que sea compatible con una y con la otra. Se han hecho muchos intentos, como la teoría de cuerdas, pero no funciona bien. Es una construcción matemática bonita, pero físicamente no sirve. También está la gravedad cuántica de bucles, ya bien desarrollada. Hay otras, pero aún en desarrollo. ¿La gravedad cuántica de bucles está relacionada con la teoría de cuerdas o son cosas distintas? ¿Dos cosas completamente diferentes? ¿Podemos hablar de eso? No estoy seguro si es... Es complicado de explicar. En esta sala se necesitarían ecuaciones en el pizarrón. Sí, sí. Me lo imagino. Entonces será complejo. Para, Y además no estamos seguras de que sea cierto. Así que sí, y sobre todo, podría existir una tercera teoría, pero por ahora solo son pistas. ¿cómo le hacemos para poder validar algunas pistas? Porque me dijiste hace rato que algunas teorías sobre la gravedad cuántica no funcionan, pero ¿cómo podemos crear un protocolo de prueba? Sí, queremos tener predicciones y sacar conclusiones. Nunca hemos predicho nada, solo llegamos e intentamos representar, en lugar de tener una partícula puntual que sería una singularidad, también un pequeño punto, el electrón sería una cuerda, ¿ok? Entonces ya es una dimensión, así que era atractivo porque podíamos decir que ya no hay singularidad ni punto, toda la masa termina en un punto con densidad infinita. Entonces tendríamos masas en cuerdas y también habría bucles, cuerdas que formarían bucles, etc. Es muy complejo. Hay membranas y branas, como llamamos a cuerdas de una dimensión y branas de dos dimensiones. Con la teoría de cuerdas debemos considerar 25 dimensiones, no solo 3 espaciales y una temporal. Entonces las dimensiones invisibles estarían contraídas. También existió la teoría de supersimetría y en su momento la supergravedad y su estructura de partículas elementales que son los quarks, porque los neutrones y protones están hechos de quarks. Existen quarks, leptones, neutrinos, electrones, etc. Se pensó que todas esas partículas podrían explicar la materia oscura, ya que hay mucha materia invisible en el universo y aún no tenemos candidatos. En los principales modelos estándar de partículas, entonces, inventamos toda una estructura simétrica. Las partículas serían simétricas en otra estructura. La supersimetría permitía reducir de 25 a 11 dimensiones. Eso ya son bastantes. El problema es que no hemos visto esas superpartículas. En el CERN, con colisiones de protones muy energéticas, debimos detectar muchas partículas supersimétricas, pero no ha ocurrido. Entonces, volvimos a 25 dimensiones, por así decirlo. Todas las predicciones de las teorías de cuerdas no se han verificado. De alguna manera siempre se puede decir que están tan concentradas que no podemos verlas, pero después de un tiempo, de todas formas. Sobre lo que decíamos de los agujeros negros, ¿es posible que uno desaparezca algún día? ¿O los agujeros negros acumularán más materia y energía hasta que solo ellos queden en el universo? Para los agujeros negros de masa estelar, vemos el final de la vida de una estrella, como ya explicamos, y hay muchos. En la Vía Láctea hay 300.000 millones de estrellas y quizá el 10% son muy masivas y se volverán agujeros negros. Entonces, eso significa que hay 30.000 millones de pequeños agujeros negros girando alrededor de la Vía Láctea, así que tenemos muchos, pero esos no se disuelven. Y luego también están los grandes agujeros negros que hay en el centro de cada galaxia, a esos les llamamos supermasivos. En otra galaxia hay uno de 4 millones de masas solares. Sí, algunas galaxias elípticas que son muy grandes pueden tener miles de millones de masas solares. Siempre cae al centro porque es muy masivo y gira en espiral.
Los grandes agujeros negros están en el centro de cada galaxia y no se disuelven, pero los pequeños podrían evaporarse. Esa era la teoría de Stephen Hawking. Existe una termodinámica de los agujeros negros como en los pequeños. Es más caliente cuanto menor es su masa, por lo que la temperatura superficial disminuye con la masa. Entonces, los que son muy calientes se van a evaporar. Ahora, ¿cómo se evaporan? Es un fenómeno mecánico, también cuántico. La energía es muy intensa cerca de un agujero negro, sobre todo si es pequeño, debido a la alta densidad dentro de su horizonte. Entonces, el horizonte, tal vez haya que definirlo, es el radio a partir del cual la velocidad de escape es igual a la velocidad de la luz. Eso significa que ni la luz escapa, por eso lo llamamos horizonte, y su radio depende de la masa del agujero negro. Entonces, si la densidad de mr3 y R es proporcional a m, la densidad será 1 sobre metro cuadrado. Mientras más pequeño es el agujero negro, mayor es la densidad, muchísimo mayor. Para un agujero negro grande es mucho menor que la densidad del agua a velocidad promedio. Cerca de un agujero negro grande, ni notas cuando cruzas el horizonte, puedes entrar sin darte cuenta. En cambio, con uno pequeño, ahí cualquier astronauta es destruido por las fuerzas de marea sin entrar al horizonte. La fuerza en estos agujeros negros pequeños es tan grande que la energía es muy alta. Puede haber creación de pares de partículas y antipartículas. Las antipartículas son absorbidas por el agujero negro y las partículas se van, provocando evaporación. Hay cada vez menos masa en el agujero negro, ya que absorbe antipartículas que, en cuanto a masa, se evaporan. Solo aplica para agujeros negros pequeños. Pequeños exactamente, los grandes. ¿Ellos? No sé, las masas solares son demasiado grandes. Ya, se necesitan órdenes de magnitud por debajo de la masa solar para que eso se evapore en el tiempo de la edad del universo. Si no, habría que esperar mucho más tiempo que la edad del universo para que eso se evapore. Entonces, los agujeros negros grandes, de hecho, siguen acumulando masa. Los grandes, los que están en el centro de las galaxias, no hacen más que crecer. ¿De dónde provienen y qué causa la aparición de partículas y antipartículas cerca de un agujero negro? Bueno, es precisamente este principio de incertidumbre de Heisenberg donde tenemos la energía y el tiempo durante los cuales se produce esa energía. Es un producto igual a h barra, la constante de la mecánica cuántica. En solo 10 a la menos 32 segundos se puede obtener mucha energía de repente. Una fluctuación de energía del vacío, porque tenemos el vacío alrededor del agujero negro, entonces hay una fluctuación de energía del vacío y es esta energía la que va a crear tal vez partículas y antipartículas durante un tiempo muy breve. Pero si el agujero negro se traga algo, bueno, se acabó. Entonces es esta energía del vacío la que medimos en el laboratorio. La mecánica cuántica ha sido muy bien verificada. Hay una fuerza de Casimir para eso, que dice que cuando ponemos placas metálicas conductoras en el vacío, vacío puro, pues bien, se atraen, porque en realidad justamente se crean estas partículas y antipartículas, luz, energía, fluctuaciones de energía. Hay menos energía entre las placas y se atraen.